Buenos días, yo soy María Alejandra Ferreira, secretaria ejecutiva de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior de ASCUN, y en nombre de la red les doy la bienvenida al segundo encuentro del ciclo de encuentros RCI Internacionalización más Calidad que estamos llevando a cabo todos los miércoles de septiembre. Internacionalización más Calidad es una línea de acción de la RCI que nació en el 2020 en medio de la pandemia para dar respuesta a las inquietudes de buena parte de las instituciones de educación superior miembro de la red frente a la virtualización de los procesos de internacionalización. Es por esto que les traemos estos espacios de reflexión, diálogo y construcción de capacidades alrededor de la calidad de las estrategias y políticas de internacionalización, la contribución de esta a la calidad de la educación superior y los estándares e indicadores de internacionalización para el aseguramiento de la calidad. El día de hoy, específicamente, expertos en educación expondrán sus perspectivas sobre los indicadores de internacionalización del currículo y rol de los profesores, guiados por Claudia Ponte, economista, magíster en educación y consultora en educación internacional, quien moderará la conversación. Doctora Claudia, adelante. Muchas gracias, María Alejandra. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en este espacio de ASCUN y la Red Colombiana para la Internacionalización. Será una oportunidad en este caso para reflexionar sobre los indicadores de la internacionalización del currículo y el rol de los profesores. Hoy tenemos tres panelistas, los voy a presentar. Está Carolina Franco Arroyave, negociadora internacional, magíster en negocios internacionales y actualmente es directora de internacionalización de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Carolina, buenos días. Buenos días, Claudia. Muchas gracias a la RCI y a SCUN por esta invitación. Gracias. Tenemos a nuestra siguiente panelista, Adriana Martínez Arias, comunicadora social, máster en liderazgo e innovación en el servicio, doctora en planificación e innovación educativa, actualmente directora de docencia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y durante muchos años también Adriana fue directora de Relaciones Internacionales, entonces conoce muy bien todo este proceso de internacionalización en las universidades. Adriana, buenos días. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Claudia, por la presentación y un agradecimiento muy especial a la RCI por esta invitación tan especial. Muchas gracias. Bueno, y tenemos a nuestro siguiente panelista, Jorge Luis Briz Cabrera. Él es ingeniero mecánico, doctor en Ciencias de las Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Actualmente es profesor titular del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte y representante de la CONACES. Jorge Luis, buenos días. Bueno, muy buenos días para todos los participantes y pues complacido de compartir este espacio con todas las instituciones y las personas que están conectadas. Muchas gracias, Jorge Luis, y gracias por aceptar esta invitación. La dinámica de este panel es la siguiente. Nuestros panelistas harán reflexión en torno a la temática propuesta de indicadores de internacionalización del currículo y el rol de los profesores. Podemos recibir por parte de los participantes preguntas y comentarios en el chat, los cuales daremos respuesta al final de la sesión y concluiremos con unas breves síntesis de lo que va a ser este panel. La reflexión que van a hacer nuestros tres panelistas se hará desde la naturaleza de sus instituciones, desde los roles que hoy ejercen y en el marco de las tendencias internacionales y en especial de la normatividad de calidad de la educación superior colombiana, que nos trae una perspectiva de la internacionalización. Recordemos que las disposiciones vigentes de calidad en la educación superior en Colombia han asumido la internacionalización como un enfoque de toda la normatividad, no se reduce a unos aspectos puntuales de calidad y es la esencia de todas las condiciones y todos los factores.
También mencionar que la normatividad evolucionó para evidenciar no solamente logros en los indicadores de gestión, sino de los resultados y los impactos esperados, evidencias que deben dar cuenta del grado de cumplimiento de los propósitos definidos por cada institución de educación superior. Con este breve contexto, entonces iniciamos con una primera pregunta de reflexión para nuestras panelistas Carolina y Adriana. Voy a empezar con Carolina y pensando que la norma finalmente nos pide a las instituciones que demos cuenta de, en este caso, de la internacionalización desde la naturaleza, la identidad de cada una de las instituciones y sus propósitos. Carolina, ¿para qué internacionalizar una institución de educación superior? Y en el caso particular del Tecnológico de Antioquia, ¿cómo conciben la internacionalización? Muchas gracias, Claudia. Yo creo que es importante partir por dar un poco de contexto. El Tecnológico de Antioquia es una institución universitaria pública de carácter departamental que está ubicada en la ciudad de Medellín y que está acreditada en alta calidad desde el 2016. Como la mayoría de instituciones públicas en nuestro país, tenemos una población donde el 98% de nuestros estudiantes son estratos 1, 2 y 3 en programas que van desde el técnico profesional hasta el doctorado, tanto en Medellín como en otros municipios dentro y fuera del área metropolitana. Entendiendo esa naturaleza de nuestra población y de nuestra oferta académica, nosotros concebimos la internacionalización como un proceso que es transversal de incorporación de la perspectiva global a la gestión académica y administrativa. Y tú hablabas de un punto muy importante, y es que nosotros partimos de ese reconocimiento de la identidad y del contexto, tanto de la institución como de la región, para poner ese punto de internacionalización con identidad. Y para nosotros, la internacionalización proyecta a la institución para ser reconocida tanto local como internacionalmente, garantiza la adquisición de competencias del perfil global de nuestros estudiantes con un foco particular en la resolución de problemas de su entorno, mejora nuestra capacidad como institución para responder a los cambios sociales y que explore unos escenarios que nos permiten generar colaboración, intercambio y fortalecimiento de nuestra oferta académica. Ahora, el para qué. ¿Cuáles son esos objetivos que nosotros tenemos como internacionalización? Y esto es algo que también considero es muy valioso en el Tecnológico de Antioquia, y este para qué lo definimos de manera colectiva con docentes y administrativos. Esto no fue una imposición de la alta dirección, sino que fue un proceso consensuado con quienes son los actores más importantes de la internacionalización, y los resumen: ciudadanía global, proyección institucional y alta calidad. Y estos objetivos entonces buscan promover, como mencionaba anteriormente, la formación integral de nuestros estudiantes como ciudadanos del mundo, que además les permite ser competitivos en unos mercados laborales internacionalizados, que nos permite visualizar o entender la internacionalización como un medio para lograr nuestra misión y nuestra visión institucional. La internacionalización no es el fin, sino es un instrumento, un medio para que nosotros logremos esa misión y visión con altos estándares de calidad y con procesos de mejoramiento continuo, donde nos apoyamos mucho en estas tendencias de la educación internacional. Busca también fortalecer esa identidad institucional, regional y de país en interdependencia con la diversidad. Ver al otro nos permite también reconocernos a nosotros mismos. Busca promover escenarios de colaboración para la generación de nuevo conocimiento y el intercambio de saberes, buenas prácticas, construcción de capacidades tanto institucionales como individuales, y que nos permite proyectar a la institución y a sus programas en el ámbito nacional e internacional para que sean competitivos, tanto los programas como sus egresados y la institución. Entonces, en resumen, el para qué de nuestra internacionalización: formar ciudadanos globales, proyectar a la institución y la alta calidad de la oferta educativa. Muchas gracias, Carolina. Entonces, tenemos que tu institución es una institución pública que tiene una oferta en todos los niveles de la educación, que cuenta con toda una apuesta a la internacionalización
con un propósito especial de formar a los estudiantes como ciudadanos globales, la internacionalización como un medio que potencia la misión y que permite proyectar a los programas y a su comunidad en el contexto internacional. Adriana, tu institución es privada, también ofrece todos los niveles de educación, está en una región distinta, además del tecnológico de Antioquia. En el caso de tu institución, ¿cambian esos propósitos de internacionalización y cómo la conciben en la Universidad Autónoma de Bucaramanga? Bueno, pues sí, como bien dices, nosotros somos una universidad privada que tiene más o menos 108 programas en todos los niveles y en todas las modalidades, para hacerla un poquito más compleja. Es decir, tenemos programas tecnológicos, profesionales, especializaciones, maestrías, un doctorado. Estamos trabajando en el diseño de otros dos doctorados más, en modalidad presencial, modalidad virtual, modalidad dual, y ahora estamos incursionando en la modalidad combinada, presencial virtual, presencial dual, que nos habilita el decreto 1330. Entonces es una universidad bastante interesante, todos los campos de formación prácticamente, los negocios, la salud, tenemos un programa de medicina bastante importante, la parte también de ingenierías, la parte de ciencias sociales, humanidades y artes, el derecho, ciencias jurídicas y políticas. Entonces, para quienes trabajamos en estas dependencias transversales, pues nunca hay un día aburrido porque estás conversando con una diversidad de disciplinas y de roles y de personas. Yo quisiera contar más bien la historia brevemente sobre cómo ha sido el tránsito de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Yo, como bien indicabas, estuve 10 años al frente de la oficina internacional. En el año 2019 pasé a la dirección de docencia. Entonces tengo como una historia y una memoria institucional pues bastante importante, digo yo. Lo primero que quiero resaltar es que el proyecto educativo institucional de la UNAP, cuya última actualización se hizo en el año 2012, pues es un proyecto educativo humanista, con perspectiva estética, pero además con una perspectiva bastante interesante. El PEI de la UNAP en el año 2012 ya tenía algunos elementos que hasta el día de hoy, lo estaba revisando precisamente anoche, se han ido cumpliendo casi de manera premonitoria. Entonces hay que rescatar como esa visión y esa perspectiva, ese espíritu emprendedor que siempre ha tenido la UNAP desde su fundación en el año 1952. El PEI de la UNAM en el 2012 decía que concibe la internacionalización como característica específica del modelo curricular de la UNAP, junto con la pertinencia social y académica, la interdisciplinariedad y la flexibilidad. Y dada una serie, digamos, de elementos que se han cumplido a lo largo de los años, desde la actualización de los campos de formación con referentes internacionales, la incorporación de TIC, los estándares de acreditación, incluso mencionaba ya la acreditación internacional, el fortalecimiento de los convenios en todos los órdenes, las competencias internacionales, ya las mencionaba, las redes, las publicaciones indexadas. Entonces ya nos estaba dando ahí como algunos elementos en el año 2012, que si uno empieza a revisarlos con lupa, pues se han ido cumpliendo. ¿Qué pasó? Para mí un punto de inflexión en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en cuanto a la internacionalización se dio cuando nosotros nos sometimos a la acreditación de alta calidad con el CNA en el año 2016-2017. En esa época se estaba estrenando el factor de visibilidad nacional e internacional. Antes de esa, digamos, ese año, que fue cuando hicimos pues el informe y la visita de pares, pues la internacionalización no era un factor de calidad. Por lo tanto, aunque la universidad tenía una oficina internacional
bastante antigua y tenía convenios muy importantes, pues digamos que era una acción bonita de hacer, de mostrar, sin embargo no era esa categoría de factor de calidad que en el año 2015, cuando empezamos ya a trabajar ese informe, pues empezó, digamos, a adquirir relevancia. Ese punto de inflexión en esa segunda acreditación, ese proceso que hicimos, pues nos permitió tomarnos mucho más en serio la internacionalización. Una de las cosas que hicimos en ese momento fue vincular mucho la acción internacional con el bilingüismo. Nosotros trabajamos mucho en ese momento y hasta el día de hoy con el Departamento de Lenguas porque queríamos, obviamente, que no fuera desligado lo internacional con la competencia de una segunda lengua. Entonces, digamos que a partir de esa segunda acreditación que se obtuvo en el 2017, ya la internacionalización en la UNAP pues empezó a conceptualizar mejor, a tener mayores, digamos, indicadores, a trabajar más de la mano de las funciones sustantivas de la universidad. ¿Y cuál es el giro que se está dando a partir del 2017 en adelante? Como para responder ahora sí a la pregunta de Claudia. Yo creo que el giro tiene que ver mucho con mirarnos más hacia adentro, porque la Universidad Autónoma de Bucaramanga es regional, de alcance nacional, pero con referentes y aspiraciones internacionales, ¿no? Tenemos bastante aspiración. Y el giro es ver de qué manera somos más pertinentes, de qué manera somos más selectivos y reconocemos más la diversidad de la población estudiantil. Porque es que los estudiantes han cambiado en la UNAP y en todas las universidades del país. Entonces ese giro tiene que ver con las competencias globales que mencionaba Carolina, la incorporación de los RAE, que es un tema también curricular muy importante, las pedagogías activas y cómo le damos al estudiante ese valor agregado para que con la internacionalización y el bilingüismo tenga más opciones de empleabilidad y de desarrollo profesional después de que se gradúe. Muchas gracias, Adriana. Vemos también cómo tu institución define un propósito para la internacionalización y con su evolución académica empieza a darle también esa nueva perspectiva también desde las competencias globales. Entrando ya en materia específica de internacionalización del currículo y de nuestro tema de hoy, que son los indicadores, que además siempre es como un reto la institución pensar cuáles serán esos indicadores más pertinentes para gestionar al interior de los programas académicos. La normatividad de calidad, entre otras, ya nos pone en perspectiva específicamente de cumplir un aspecto de calidad relacionado con la internacionalización del currículo. Entonces, Carolina, en el caso de tu institución, ¿cómo conciben la internacionalización del currículo? Y si quieres comentar algo sobre los indicadores que están utilizando. Bueno, la internacionalización del currículo en el TDA es tal vez el proceso más grande y que más énfasis ha recibido en la internacionalización, porque creemos que esa es la forma de democratizar y de garantizar que esa perspectiva global efectivamente llegue a todos nuestros estudiantes, y lo concebimos como un proceso de incorporación de la perspectiva internacional, interdisciplinar e intercultural a nuestra gestión curricular, nuevamente para generar esas capacidades de formarnos como ciudadanos del mundo, tanto los estudiantes como los docentes y toda la comunidad académica. Y esto se habilita desde nuestro proyecto educativo institucional, porque nuestro PEI tiene un enfoque ecléctico y de atención y de educación para la diversidad, que en su última renovación, que fue en el 2020, ha hecho explícitas esas competencias del perfil global para nuestros estudiantes. Y esto para nosotros es muy importante porque que sean explícitas, que estén claramente declaradas en nuestro PEI,
es reconocer la necesidad que tenemos como comunidad académica de participar en un contexto global, de desarrollar esas competencias transversales del pensamiento crítico, analítico, conectivo y sobre todo propositivo. Eso es algo que ya mencionaba en la pregunta anterior, y es la importancia de desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad de entender su rol en el mundo y cómo contribuyen ellos a las agendas locales y globales de desarrollo. Y entonces nuestro proceso de internacionalización del currículo tiene objetivos como brindarle a toda nuestra comunidad académica perspectivas más amplias de sus horizontes académicos y profesionales, ofrecer unos currículos que sean compatibles y pertinentes en el contexto global. Y aquí siempre viene la pregunta de la estandarización. No se trata de estandarizarnos, no se trata copiar modelos externos, ni copiar planes de estudio externos, es cómo garantizamos que cómo estamos formando a nuestros estudiantes es pertinente para el contexto cambiante y globalizado. Concebir los conceptos de interdisciplinariedad, globalización e interculturalidad como un aspecto transversal en el diseño curricular, nuevamente desde el PEI y desde los planes de estudio. Y para esto entonces en el Tecnológico de Antioquia hemos definido 4 proyectos estratégicos de internacionalización del currículo. El primero es la cultura etnorrelativa, que busca que nosotros como institución avancemos hacia una cultura que valore y respete las diferencias, que esté en contexto de nuevos marcos culturales y que permitan y que posibiliten precisamente esos intercambios desde la diversidad cultural, tanto a nivel local, nacional e internacional. Y aquí tenemos, no voy a dar una lista de indicadores, porque creo que nos quedamos aquí toda la mañana, pero contarles un poco el tipo de estrategias. Para la cultura etnorrelativa nosotros hemos buscado fomentar una cultura organizacional para la internacionalización. Entonces, ¿cómo nos preparamos como institución para esto? Y esto implica una observación permanente de las tendencias de educación a nivel nacional e internacional, la actualización de nuestros marcos normativos, procedimientos, y uno muy importante que es la creación de planes de internacionalización del currículo por programas. Cada programa tiene su propia estrategia que responde a la cultura, no solo organizacional, sino del programa. La asignación de recursos e incentivos para la internacionalización del currículo y la evaluación de esa efectividad de la inversión versus los resultados. Y una formación permanente de la comunidad académica en asuntos de internacionalización de la educación superior y del desarrollo de su perfil global. Un segundo proyecto que se enfoca en la flexibilidad e innovación curricular, y es cómo incorporamos esas dimensiones internacionales, interculturales e interdisciplinares en todo el proceso formativo del estudiante, con un punto clave, y es las rutas de aprendizaje. Cómo aseguramos que estas rutas sean adecuadas a su perfil, a sus necesidades, a sus intereses. Y aquí entonces tenemos la incorporación de unas tendencias curriculares y disciplinares a los proyectos educativos de programa y a los diseños de los planes de estudio, las actualizaciones permanentes de los meso y microcurrículos, como mencionaba Adriana, los resultados de aprendizaje internacionalizados, las competencias interculturales, los objetivos de desarrollo sostenible, las tendencias de su disciplina, y cómo flexibilizamos los procesos de homologación y reconocimiento de estudios por fuera de la institución, tanto en instituciones locales, nacionales e internacionales. El tercer proyecto, que también lo he estado repitiendo bastante, es el tema del perfil global. Cómo desarrollamos esas competencias globales en nuestros estudiantes que los hagan ciudadanos del mundo con una sensibilidad intercultural. Y aquí pasamos a la definición de los perfiles y de las competencias globales de formación de los programas académicos. Nuevamente, esto es un lineamiento que ya tenemos muy explícito en el PEI, cómo se transfiere eso a los PEP y a los planes de estudio. El fomento de lenguas extranjeras, como bien también lo mencionaba Adriana, y otro elemento que creo que ahora se hace cada vez más importante, y es el desarrollo no solo de competencias digitales, sino de la ciudadanía digital. Y cómo incorporamos esto en nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje y el fomento de una investigación con perspectiva internacional y con transferencia a tanto actores sociales como productivos. Y el último son los escenarios de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, que es cómo nuestros escenarios van a propiciar precisamente ese desarrollo del perfil global
Y ahí tenemos la movilidad virtual, presencial, el uso de pedagogías activas en el aula, escenarios alternativos de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. Y entonces con esto, pasando a la pregunta de impactos, el componente de impacto, para nosotros el impacto que más relevancia toma es el perfil global, porque nuevamente es el que hace parte de nuestra misión institucional. Nuestra misión institucional declara este perfil global como el fomento de un espíritu humanista, crítico, investigativo, que promueve la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Un segundo impacto es esta cultura institucional para la internacionalización, cómo se descentraliza el proceso y se hace una construcción colectiva, cómo la comunidad ya toma la internacionalización como un proceso natural en su vida académica y cómo se sistematizan las acciones de internacionalización en los programas. El mejoramiento continuo que lo mencionaba también antes y es cómo la internacionalización ha propiciado ese mejoramiento de los programas y de nuestros procesos administrativos. Y por último, la internacionalización como experiencia transformadora para los estudiantes y docentes. Esos testimonios de cómo cambia su proyección profesional, personal, su visión del mundo, las redes y aprendizajes que construyen, son los impactos que hoy, sin un modelo demasiado complejo, hemos estado evidenciando y evaluando en el Tecnológico de Antioquia. Muchas gracias, Carolina. Nos has contado que la internacionalización del currículo en el Tecnológico de Antioquia está enmarcada dentro de 4 grandes proyectos. Podemos ir concluyendo también que cada uno de esos proyectos son los que en el TDA van derivando en los indicadores. Eso también nos lleva a ir concluyendo que depende de cada propósito que se marque la institución en términos de internacionalización, en internacionalización del currículo, los proyectos que ya operacionalizan ese concepto, de ahí se van a derivar unos indicadores. Tú decías, no voy a hacer la lista porque me tardaría, pero ese es un mensaje muy claro y es que cada institución tiene que ir construyendo sus propios indicadores a partir de lo que declara y de lo que, en el caso tuyo, a partir de esos 4 proyectos. También has incluido tu reflexión sobre los impactos, recordando que la normatividad ahora nos dice no se queden indicadores de gestión, pase a indicadores de resultado y a indicadores de impacto, y nos has hablado de las transformaciones, ya que los impactos tratan de valorar esas transformaciones en el caso del TDA con toda esta apuesta hacia el perfil global. Adriana, tú eres directora de docencia de tu universidad. Cuando decías es que en mi universidad tenemos todos los niveles, todas las modalidades, 180 y no sé qué programas, yo decía, sí, no hay un día que no te, que no te aburras en tu trabajo, y pensando en la internacionalización pues del currículo, todo recae básicamente en tu liderazgo. ¿Qué indicadores tienes en tu institución para direccionar, para evaluar y para mirar que tus programas y tus profesores y estudiantes estén realmente haciendo internacionalización del currículo? Bueno, tengo que mencionar aquí, obviamente, que así como hay una dirección de docencia, también hay una oficina de internacionalización. Aquí el reconocimiento para Claudia Molina, que tal vez esté conectada en este momento, que es la directora de la ORI. Y también hay una dirección del Departamento de Lenguas, que está a cargo de Milce Camargo. Entonces, primero, como resaltar ese trabajo interdisciplinario que se hace en la UNAV y que nos ha permitido, o nos está permitiendo, porque yo no voy a decir que es un trabajo concluido, estamos construyéndolo, todo lo que tiene que ver como con esa nueva visión de la internacionalización. Voy a referirme al IDC desde lo macro, lo meso y lo micro. Espero que el tiempo me alcance. Y a lo macro, a mí me parece muy importante mencionar
que así como el PEI, que relacioné hace un momento, pues es bastante prospectivo y pues en su momento bastante innovador, también lo estamos en este momento actualizando, porque estamos en este momento también en un proceso de la tercera acreditación. Estamos precisamente trabajando en el informe para lograr la tercera acreditación de alta calidad. ¿Qué es lo que estamos visualizando a nivel de ese PEI? Que vamos a transformarlo en un PEI que va centrado en la enseñanza a un PEI centrado en el aprendizaje. Es decir, es un cambio de paradigma prácticamente para la UNAP, creo que para todas las universidades, porque pues con todo lo que se ha venido discutiendo a nivel nacional del enfoque hacia los RAE y hacia obviamente un foco en el estudiante, pues eso también tiene implicaciones en lo que tiene que ver con la internacionalización del currículum. Otra cosa a nivel macro que es importante destacar es que la UNAP ya ha tenido 3 acreditaciones internacionales. Con ACBSP se logró para 4 programas de negocios, con la RNAO, que es una organización canadiense para el programa de enfermería, y estamos en el proceso ya de recibir la acreditación con Arcusur para ingeniería de sistemas. Cuando nos sometemos a acreditación internacional, nos damos cuenta que también el enfoque hacia el aprendizaje es el que manda la parada, llamémoslo así. Otra cosa que hemos venido también visualizando a nivel macrocurricular son las competencias globales. En una política de gestión curricular que este año aprobamos, ya las mencionamos y las mencionamos desde la perspectiva de Boyce, en donde competencias globales son la capacidad y disposición para comprender y actuar en asuntos de relevancia local, global e intercultural, respetando a personas con perspectivas y culturas diferentes y contribuyendo al bien común y al desarrollo sostenible. Esa política de la UNAP se concreta en este momento con un proyecto que se llama Sello de Competencias Globales de la Red Mutis. La Red Mutis es una red de universidades a nivel nacional de la que la UNAP pues, es fundadora y hace parte activa. Y ya se ha hecho un trabajo a lo largo del año 2021 para definir 2 competencias globales que son perspectiva y responsabilidad global y sensibilidad y comunicación intercultural. El próximo miércoles, Erika Duncan de la Tecnológica de Bolívar y creo que también Javier Cañó les van a contar más en detalle, o sea, yo no les voy a dañar la explicación tan profunda que ellos les pueden dar, pero es un proyecto que nos emociona mucho porque nos va a permitir como red tener un sello de competencias globales que esperamos también sea muy exitoso. Otra cosa son la declaratoria de la UNAP de que sus proyectos de investigación todos tengan que tener un referente en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También el apuntarle al ranking QS, también hay que mencionarlo, es otro indicador para mí a nivel macrocurricular. En lo meso, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con dobles titulaciones ha sido un proceso que la universidad ha venido trabajando de manera consistente. Incluso muchos programas y modalidades en la UNAP surgieron por alianzas internacionales, en el caso de la doble titulación para el programa de administración dual y todo el modelo de educación dual de la UNAP que ya tiene 15 años, se hizo gracias a la alianza con la Dual Hochschule Baden-Württemberg de Alemania, con la DHBW. Entonces, seguir trabajando en dobles titulaciones a nivel internacional. A nivel de posgrados, se manejan lo que se llaman 2 cursos sello. El curso sello en solución creativa de problemas, que es una línea de creatividad muy importante en la UNAP, y el curso sello de liderazgo para el cambio, que se hace en alianza con una universidad de Texas en Estados Unidos. Tiene que ver también con el bilingüismo, porque la UNAP tiene indicadores no solamente en que los profesores adquieran el nivel B2 de inglés, así como también los estudiantes, sino que se dicten materias 100% en inglés. Hay un indicador que tiene que ver con cómo los programas académicos de la UNAP incorporan esos cursos propios, diferentes a los del Departamento de Lenguas, totalmente dictados en inglés.
tiene que ver con esa trazabilidad del proceso de formación, que es todo un estándar internacional, perfil de egreso, competencias, resultados de aprendizaje. Y en lo micro, estamos trabajando en la ORI en un proyecto para internacionalización del aula, de manera que los profesores tengan todas las garantías y el acompañamiento para fomentar clases de espejo, los COI, porque pues obviamente también la movilidad virtual llegó para quedarse a raíz de la experiencia de la pandemia. Y a nivel curricular, pues nosotros ya venimos desde el año 2020, del año pasado, desde la Vicerrectoría Académica y Dirección de Docencia, haciendo todo un trabajo de capacitación para la incorporación de los RAE. A mí me gusta mucho la cartilla que sacó Claudia, creo que fue el año pasado, que tiene que ver con IDC de los RAE, y nosotros pues ya tenemos un porcentaje muy importante de programas académicos en la UNAP, incorporando los resultados de aprendizaje esperados a través, digamos, se concretan en la guía cátedra o en el sílabus de cada uno de los cursos que tienen ya determinado los RAE como lengua franca, que es lo que la Unión Europea también viene diciendo. Y digamos de la mano con la incorporación de los RAE, que para mí desde ese enfoque, digamos, internacional se puede presentar, están las pedagogías activas que mencionaba Carolina y la actualización también de los proyectos educativos de programa. De manera que esperamos que al finalizar el año 2021, porque como estamos en proceso de acreditación también nos interesa cumplir con esos, digamos, indicadores, tengamos el 100% de los cursos de pregrado con incorporación de RAE y pedagogías activas, el 100% de los proyectos educativos de programa de pregrado, incorporando referentes internacionales, pedagogías activas, trazabilidad del proceso de formación, y a nivel de posgrado, pues vamos a ir un poquito más despacio, empezando el año entrante. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Nos pones en una perspectiva al recorrer lo macro, lo meso, lo micro, con algunos indicadores que ya ustedes han definido a nivel macro desde el proyecto educativo institucional, ese sello de competencias globales que están trabajando con la red Mutis. Nos hablas también de los rankings también como una opción de indicador a nivel macro, meso, dobles titulaciones, cursos, sellos, bilingüismo y todo lo que implica perfil global y ir descendiendo hasta resultados de aprendizaje esperados, y conectas muy bien todo este concepto de internacionalización del currículo con los resultados de aprendizaje y las pedagogías activas. Nos comentas que a nivel micro están trabajando indicadores ya de internacionalización en el aula como COIL y clase espejo. Entonces tenemos dos perspectivas, Tecnológico de Antioquia y Universidad Autónoma de Bucaramanga, de internacionalización a la manera de cada una de las instituciones. Entonces, teniendo como ese marco de dos instituciones, una pública, una privada, en contextos distintos con sus propios indicadores, uno se pregunta, bueno, y esos indicadores, ¿cómo se da cuenta de ellos para la normatividad? Y ahí entonces invitamos a nuestro tercer panelista, Jorge Luis. Gracias por acompañarnos en este panel. Tú nos acompañas con dos roles, dos sombreros, uno como profesor en la Universidad del Norte y el otro como representante de CONASE, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Para ti una pregunta que tal vez todas las instituciones con esta nueva normatividad se hace, y es los pares académicos en estas visitas que se hacen desde la CONASES,
para registros calificados, para procesos también institucionales, ¿qué valoran de la internacionalización? ¿Qué están valorando de la internacionalización del currículo como un aspecto nuevo de la norma? Y lo que uno siempre se pregunta es, ¿tienen una lista de indicadores que revisan en esos procesos de calidad? Gracias, Jorge Luis. Bueno, muchas gracias. Y bien, primero quisiera hacer alusión o una aclaración sobre la función que tienen los pares. Tu pregunta, digamos, conecta varios aspectos. Uno es la función de los pares en una visita. Por otro lado, el tema de la internacionalización y luego los indicadores. Entonces, me gustaría referirme primero a cuál es la función de un par de CONACES. Es importante que las instituciones reconozcan y distingan los roles que tienen pares en CONACES de lo que tienen en el CNA en procesos de acreditación de alta calidad. En CONACES los pares tienen una función de verificación, mientras que en los procesos de acreditación los pares del CNA tienen una función de evaluación. De tal manera que en el marco de la CONACES, donde yo participo y soy actualmente el coordinador de la Sala de Ingeniería, Industria y Construcción, los pares, lo que van a las instituciones y programas que visitan, el propósito que les mueve es verificar que la información que ha llegado a la institución se corresponde con la realidad y el contexto en el que se están desarrollando los programas. Es decir, no va a emitir un concepto sobre el cumplimiento o no de las condiciones. Ese concepto de evaluación le corresponde, como su nombre lo indica, a las salas de evaluación de la CONACES. Entonces, en primer lugar, me gustaría esa aclaración. Luego, pasando al tema de indicadores y finalmente vuelvo a aterrizar en el tema de la internacionalización del currículo. El tema de indicadores es el uso de los indicadores y la definición de los mismos es plena autonomía de cada institución. Ya ahorita escuchamos a Carolina, Adriana, contándonos cuál es su modelo y su proyecto educativo y vemos una gran diferencia, pero todo basado en un contexto y unos propósitos distintos. Entonces me gustaría resaltar que en la experiencia que ellas nos han contado, no solamente cada institución lo define de una manera distinta, sino que también esa definición es dinámica. Eso se va renovando porque el contexto cambia, la normativa cambia, pero realmente aquí lo fundamental no es qué tanto me hace cambiar la normativa, sino hacia dónde debo llevar mi proyecto educativo para responder realmente a los propósitos que nosotros mismos nos trazamos. En ese sentido, entonces, los indicadores son autonomía de la institución definirlos. No tenemos dentro de CONACES un listado de indicadores a cumplir estrictos o mínimos o máximos, no. Esos indicadores consideramos que pueden ser una herramienta muy útil para evaluar o mostrar cambios o progresos que se logran en determinados procesos o relacionados a determinados resultados que queremos obtener en los programas académicos. Entonces, es útil utilizarlos, pero no pretendemos nosotros imponer ningún listado, ¿verdad? Entonces, ahora bien, muchas instituciones utilizan esos indicadores y entonces en la función del par y en el marco de la evaluación lo que hacemos es verificar pues que haya evidencias de cómo esos indicadores se están construyendo y que respalda, digamos, la información que se está relacionando o reportando asociada a cada indicador. Por decir cualquier cosa, un indicador podría ser el porcentaje de estudiantes que están involucrados en procesos de movilidad internacional. Bueno, el par lo que podría hacer no es meramente exigir el reporte, sino comprobar que efectivamente los estudiantes de determinado programa tienen oportunidades de incorporarse a esos procesos de movilidad, que los profesores los conozcan, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el marco de la verificación, lo que se hace es precisamente contrastar el proyecto educativo con la información y la realidad del programa, no comparando con un estándar que defina la norma que no lo define. El decreto 1330 y las resoluciones que lo acompañan, lo que pretende es dar
mayor información sobre aquellos aspectos que resultan relevantes para darle calidad a un programa, dentro de eso la internacionalización, pero no llegando a definir unos indicadores. Esos indicadores, como ya lo dije, pues lo define la institución. Entonces, en ese sentido, el par verifica, contrasta, y con esa información, entonces la sala toma una decisión de fondo sobre el cumplimiento de las condiciones que están establecidas en la norma. Para esa evaluación tampoco hay un estándar. Es decir, ni el par tiene una lista de indicadores, ni nosotros en las salas tenemos una lista de estándares que se deben cumplir, porque si no, digamos que la evaluación básicamente se restringiría a una lista de chequeo y una tabla en Excel, y eso, digamos, es lo que no hacemos. Entonces, para ir cerrando, lo que ya finalmente vamos a evaluar como CONACYT es que haya correspondencia entre lo que define el proyecto educativo institucional, el proyecto educativo del programa, los resultados de aprendizaje que se declaran para un determinado programa, la naturaleza que tiene el programa, porque hay que tener en cuenta que un programa técnico o un programa doctorado o un programa en relaciones internacionales con una técnica en mecánica diésel tienen naturaleza distinta. Entonces, la internacionalización responde a esa naturaleza y a las políticas de la institución. Entonces, fundamentalmente lo que nosotros vamos a mirar es que haya consistencia entre la información que presenta la institución, ya sea planes o resultados. Es importante hacer claridad que no es lo mismo una solicitud de registro calificado que una renovación. Por un lado tenemos planes y propósitos, propuestas, apuestas, y por otro lado, básicamente lo que tenemos son evidencias, resultados, progresos que hemos tenido. Entonces, lo que nosotros verificamos es esa consistencia que hay entre la información y la realidad, y sobre todo quisiera hacer énfasis en esto a las instituciones, y es la consistencia que hay en la información entre las distintas condiciones de calidad. Si bien uno puede decir que en la norma, en la condición de aspectos curriculares, se menciona el tema de la internacionalización, pues eso no quiere decir que solo y exclusivamente el tema está articulado a esa condición. Todas las condiciones están interrelacionadas, de tal manera que si de pronto yo hablo de currículum, seguramente tendré que hablar de profesores. Entonces, eso es lo que nosotros en resumidas cuentas miramos, y en el fondo, el mensaje que quisiera decir es que más allá del uso de indicadores, lo que nosotros en CONACYT queremos ver es un genuino espíritu de mejoramiento continuo en los programas, ¿verdad? ¿Para qué está usted utilizando un indicador si eso no le conlleva a hacer una mejora o a redefinir alguna cosa en el programa? Entonces, no queremos tener una colección de información, sino cómo se usa la información, que los indicadores son una buena herramienta. En términos generales, lo que uno pretende es que un currículo propicie que los estudiantes comprendan las dinámicas sociales, las políticas, culturales, económicas, lo que está sucediendo en el mundo. Nada mejor ejemplo que lo que nos está sucediendo con la pandemia, ¿verdad? Es decir, nuestros estudiantes no pueden estar a espaldas de la realidad internacional. Debemos promover la interacción con comunidades o individuos en otro contexto y desarrollar, como ya lo decía bien Carolina y Adriana en sus instituciones, desarrollar competencias para el desenvolvimiento en unos ambientes multiculturales. Cierro con esto, perdonen que me haya extendido, y es que si bien se tocó el tema sobre la internacionalización del currículo, yo creo que es muy relevante, y nosotros en CONACYT lo vemos así, que aquellos propósitos de internacionalización y de desarrollo de competencias en los estudiantes no solo se materializan en actividades curriculares. Hay muchas actividades extracurriculares y programas institucionales que pueden ser tan valiosos para el desarrollo integral de esas competencias, como por ejemplo los grupos estudiantiles, ¿verdad? ¿Qué mejor que los propios grupos estudiantiles se conecten con grupos estudiantiles de otras instituciones extranjeras, y eso por sí desarrolla competencias, o la organización de congresos, de cátedras, eventos culturales, competencias deportivas, en fin, son tantas cosas. Entonces quisiera dejar el mensaje que no solamente pensemos en actividades curriculares, sino también en el conjunto de la oferta que tiene la institución
para sus estudiantes. Jorge Luis, muchas gracias. Inspira una frase que dijiste y es ese espíritu de mejoramiento que ustedes esperan en las visitas más allá de lo que insistes de una lista de indicadores. Nos hiciste diferencia entre el rol de un par de CONACES y un rol de un par del CNA, entendiendo que desde CONACES hay un criterio de verificación entre la correspondencia de lo que expresa la institución y lo que ustedes encuentran en una visita. Nos recordaste la importancia del principio de autonomía, también diciéndonos que todos estos procesos, incluido la internacionalización, son dinámicos en contexto, dependen de la naturaleza de la institución, del nivel del programa, que ustedes se centran como verificadores en esas evidencias que presentan las instituciones y el respaldo de la información para dar cuenta, en este caso, de la internacionalización. Y parecería obvio, Jorge Luis, pero quisiera que nos contaras cuál es ese papel de la CONACES en el sistema de aseguramiento de la calidad. De pronto, no todos conocen el papel fundamental de la CONACES. Ok, sí. Quizás, bueno, para muchos a veces es desconocido los roles y las funciones que tiene la comisión CONACES. Incluso a veces se desconoce sobre el análisis y el estudio que se hace en CONACES porque seguramente muchas personas de las que nos acompañan hoy saben que los estudios y análisis que hacemos de los procesos, cuando resultan ser positivos, digamos, su contenido no llega a las instituciones, solamente llegan cuando su contenido tiene algo, algún motivo de negación. Entonces, de esa manera a veces se desconoce toda la dimensión que tiene CONACES. Yo pensaría que lo primero es definir que CONACES está establecido como un órgano asesor del ministerio en materia de aseguramiento de la calidad. Si bien es en materia de aseguramiento de la calidad, como dije anteriormente, el espíritu que nos mueve no es el de simplemente verificar o no, sino promover y construir una cultura de la calidad en las instituciones. No solamente comparar versus estándares, sino empujar a las instituciones a que en sus proyectos haya mejoramiento continuo. En ese marco de CONACES, nosotros hacemos fundamentalmente tres cosas. Una es la evaluación de los registros calificados de los programas. Ahí evaluamos tanto solicitudes nuevas, renovaciones y modificaciones. Por otro lado, es decir, que de alguna manera tenemos un impacto importante sobre la oferta educativa nacional, pero también somos responsables de evaluar las convalidaciones de títulos obtenidos en instituciones extranjeras por colombianos o por extranjeros para que sean válidos en el territorio nacional. Y ahí es importante la comparación, ¿verdad? La equivalencia que encontramos entre estudios hechos en el extranjero con la oferta educativa nacional y la normativa de las diferentes disciplinas. Y en una, digamos, tercera misión, nosotros emitimos conceptos técnicos y elaboramos propuestas de políticas públicas en términos de aseguramiento de la calidad para la educación superior. Entonces son esos tres ejes. CONACES como tal está conformado por 10 salas de evaluaciones distintas. En el marco de cada una de esas salas, pues, hay una que es de trámites institucionales y las demás son salas de conocimiento. Dentro de esas salas, pues está la sala de Ingeniería, Industria y Construcción y en el marco de esas salas, pues tenemos integrantes académicos, tenemos un coordinador elegido dentro de esos integrantes y además un personal de apoyo que es un secretario técnico y un abogado por parte del ministerio. Además, un amplio banco de pares elegibles. Hoy en día CONACES está conformado por más de 150 integrantes distribuidos en diferentes áreas disciplinares
Es decir, tenemos una variedad y una profundidad en formación disciplinar mucho más amplia que la que puede tener, por ejemplo, el CNA, que tiene un número de integrantes más reducidos, aunque como ya les dije, la función de los pares en CNA es distinta. Entonces, bueno, eso es lo que podría comentarles. Normalmente cada mes hacemos sesiones periódicas donde se evalúan los diferentes procesos y terminar diciendo que bajo la nueva norma, nosotros como CONACYT tenemos injerencia en dos momentos distintos de un programa, de una solicitud, antes de la visita y después de la visita. Con anterioridad a la norma solo interactuábamos después de la visita. Ahora hacemos la revisión de la radicación en debida forma, o sea, si hay información que hace falta para una evaluación integral de fondo, somos nosotros los que antes de una visita ya estamos indicándole a la institución qué otra información sería relevante para ese proceso, de tal manera que cuando ocurra la visita y la evaluación, tengamos toda la información pertinente para hacer ese concepto. Eso es lo que podría decir por el momento. Muchas gracias, Jorge Luis, por contarnos de la CONACYT, de su naturaleza también desde los pares académicos y la transparencia en los procesos y alineados a la normatividad. Muy bien. Vamos a conversar los tres, ustedes como panelistas, sobre el rol del docente en la internacionalización del currículo. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes para hacer realidad todos estos propósitos de internacionalización del currículo, lograr que el profesor de alguna manera entienda que la internacionalización no es un añadido, no es una tarea más, no es algo que le va a quitar tiempo, sino la internacionalización del currículo se va a dar en la medida en que el docente tenga una visión global y entienda que hacer internacionalización en el aula es un atributo de su gestión como docentes. Entonces, ¿cómo hacer que los profesores asuman ese rol y ese compromiso activo? Voy a empezar con Adriana. Bueno, primero yo quiero decir que los profesores se han convertido para mí en mis héroes, especialmente de todo lo que tuvimos que vivir el año pasado, porque cuando nos tocó a todas las universidades del mundo en menos de una semana asegurar la continuidad académica desde la casa, con estas plataformas, con toda la cantidad de retos, quienes le pusieron el pecho al asunto fueron los profesores, y eso todos lo sabemos. Los profesores fueron los que permitieron que el acto educativo continuara, fueron los que tuvieron que reinventarse, apropiarse de las tecnologías. Entonces, yo pues el año pasado dije, no, realmente, yo creo que todas las universidades, no solamente la UNAM, realmente el que cuenta con una comunidad de profesores comprometido tiene ya el 90% del éxito asegurado a nivel universitario. Entonces yo creo que tener esa, para contestar tu pregunta, tener como esa convicción de que los profesores son realmente los protagonistas junto con los estudiantes, ya partiendo de ahí nos permite trabajar mucho mejor con ellos. Nosotros hemos trabajado mucho desde el año pasado en fortalecer la comunidad de profesores, sobre todo en los temas de innovación a causa de la pandemia. Escucharlos. Nosotros nos inventamos algo que se llama conversatorios con profesores, docentes, mentores, cualquier cantidad de estrategias para el acompañamiento a los profesores, porque ahí tengo que hacer como la diferencia. Una cosa es la capacitación, que las universidades somos expertas en capacitar profesores y lo hacemos todo el tiempo muy bien, pero otra cosa es el acompañamiento. Y yo creo que la lección más importante de la pandemia, en el caso nuestro, es
No solamente es capacitación, sino además, y creo que más importante, el acompañamiento. El estar ahí presente, escuchando, visibilizando las cosas muy bonitas que ellos hacen, porque también eso hace parte del acompañamiento, permitirles a ellos pues visibilizar sus innovaciones, porque pues eso ha sido también fundamental para consolidar esa comunidad de profesores. Entonces yo creo que el acompañamiento, el reconocimiento a su labor, el dignificar la labor del profesor, son cosas que automáticamente te garantizan que ellos mismos, o sea, uno se puede sorprender, uno cree en estas oficinas transversales, no sé qué cree, cree que se está haciendo mucho o poco o nada, pero cuando usted entra a mirar, a realmente escarbar, a realmente dejarlos hablar, te puede llegar a sorprender de la cantidad de cosas que ellos hacen, a veces a escondidas, a veces sin mucha pompa, a veces sin mucha necesidad de reconocimiento. Entonces yo creo que la invitación es: reconozcamos los profesores, acompañémoslos, escuchémoslos, que ellos hacen la diferencia solitos. Pues la universidad sí viene desde hace ya varios años pues haciendo también, por ejemplo, en temas de bilingüismo, para hablar un poquito ya de lo internacional, pues capacitación, medición de competencias. También lo mismo el año pasado, este año, perdón, hicimos una medición de competencias digitales, de ver cómo estaban ellos en competencias digitales. Y pues también todo eso sirve, ¿no? El que la universidad le presente al profesorado unos altos estándares. Queremos que usted, profesor, sea un docente con perfil global y por lo tanto, esto es a lo que le apuntamos: el 90% de profesores en el nivel innovador dentro de las competencias digitales, el nivel B2, ojalá C1 en inglés, pues eso sirve, ¿verdad? Porque pues eso motiva, pero solito no es suficiente, hay que capacitar y sobre todo acompañar. Muchas gracias, Adriana. Nos hablas de dignificación de ese rol del docente, de formarlos, de reconocerlos, visibilizarlos y sobre todo acompañarlos. Porque a veces se piensa que el profesor ya no necesita acompañamiento y uno se da cuenta que sí, que también ese aprendizaje para toda la vida se da en el docente. Y Carolina, tú en tu oficina has asumido un rol activo de acompañamiento de los docentes durante los años anteriores, llevarlos de la mano para hacer internacionalización en el aula. ¿Nos podrías contar cómo has hecho ese proceso de acompañamiento? Claro, primero retomar las palabras de Adriana y enviar un aplauso a nuestros docentes, no solo por esta labor que han hecho durante la pandemia, pero por esta labor que han hecho en la internacionalización del currículo durante estos años. Desde las oficinas transversales, bien lo decía Adriana, nos soñamos y nos imaginamos un montón de estrategias, pero luego se las entregamos a los profesores para que las bajen al aula y las transmitan a los estudiantes. Y por eso hemos hecho tanto énfasis en ese rol del perfil global del docente, porque no podemos esperar formar estudiantes globales si no garantizamos tener unos profesores globales con esas competencias. Que también lo dices tú, el perfil global no es un punto que uno logre, es un aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, ni los estudiantes, ni los docentes, ni los internacionalistas tenemos desarrollado el perfil global. Esto es un camino para toda la vida. Y nosotros en el Tecnológico de Antioquia, desde el 2017, contamos con un semillero de docentes de internacionalización. Es un grupo de profesores que actúan como enlaces con cada programa académico o con cada área disciplinar en sus diferentes niveles. Y con ellos es que se ha desarrollado este proceso de construcción colectiva de la internacionalización que ya les venía contando al inicio de este panel. Esto que nos ha permitido que ellos se apropien de este proceso, que lo sientan suyo, que no es una añadidura más, no es una cuarta misión, no es un agregado o accesorio que le estemos poniendo a la docencia, a la investigación y a la extensión,
sino que ellos se han apropiado con sus comités curriculares y han definido por qué para ellos es importante la internacionalización, cuáles son sus fortalezas y a dónde quieren llegar. Y esto para nosotros ha sido clave porque en el momento en que el docente siente que esto es un proceso propio para su programa y para su propio perfil, el nivel de compromiso se dispara. Obviamente estas definiciones de los objetivos que tiene cada programa se articulan con el plan institucional de internacionalización, con nuestro plan de desarrollo institucional, con los lineamientos gubernamentales y las tendencias propias de las disciplinas. Y con estos docentes entonces hemos desarrollado un proceso que resumimos en 5 etapas. La primera, identidad institucional, y es qué era la internacionalización para el TDA y la creación de su política, que esto tampoco es un proceso culminado porque esto está en constante dinamismo y actualización y no es un proceso que termine, esto es un ciclo que se va retroalimentando. El segundo paso fue un diagnóstico por programa. Para nosotros era muy importante entender cuál era el estado de la internacionalización en el programa, identificar fortalezas y oportunidades de mejora, porque si bien tenemos una cultura institucional para la internacionalización, cada programa tenía desarrollos diferentes, partía de puntos diferentes y tenía metas diferentes. Y este diagnóstico nosotros lo hicimos desde la conceptualización de los programas, cuál era el perfil del egresado y del estudiante, la estructura del plan de estudios, la flexibilidad curricular, la gestión académico-administrativa del programa, entre otros. Y a partir de ahí, entonces, cuando reconocemos dónde está el programa, podemos definir a dónde quiere llegar. Y cada programa académico del Tecnológico de Antioquia definió cuáles eran sus objetivos estratégicos de internacionalización, enmarcados en estos 4 proyectos que les mencionaba anteriormente: cultura no relativa, perfil global, innovación curricular y escenarios de enseñanza-aprendizaje, pero cada uno reconociendo la naturaleza de su disciplina y de sus estudiantes y los avances que ya traía. Y cuando definimos esos objetivos y las metas que querían lograr específicamente cada programa, iniciamos un plan de formación docente. Y tenemos nuevamente esta capacitación continuada en internacionalización, internacionalización del currículo, internacionalización en el aula, estrategias específicas como el aprendizaje conectivo, el COIL, las clases espejo, cómo desarrollar un estudio de tendencias, cómo hacer la clasificación CINE para su programa. Entonces apoyamos con formación para que cada uno de los programas pueda lograr las metas que se ha propuesto, porque pues evidentemente no todos nuestros profesores tenían esta concepción de la internacionalización, que fue uno de los grandes retos que tuvimos, y fue derribar ese mito de la internacionalización como un proceso de movilidad. Y estamos en esa capacitación continua de nuestros docentes, que hoy les digo, tengo docentes que saben más de internacionalización que probablemente todo mi equipo de internacionalistas. Entonces eso para nosotros es un orgullo, porque son ellos quienes realmente ejecutan estas estrategias en el aula. Y un último componente del ciclo, y es el seguimiento y la evaluación. Nosotros con cada docente y con cada comité curricular desarrollamos unas asesorías y acompañamiento mensual para verificar y para acompañarlos y apoyarlos en el desarrollo de las metas de sus planes de internacionalización del currículo. Y al final del año aplicamos un índice de internacionalización, que es una herramienta que nos permite evaluar de forma comparativa los programas para saber cuáles son las oportunidades de mejora, fortalezas de cada uno. Son indicadores de resultados, son indicadores de gestión. Aquí todavía no tenemos resultados, evaluaciones de impacto, pero son indicadores que nos han marcado un norte institucional de cuáles son esas estrategias que a nivel institucional priorizamos en complemento con estas que tiene cada uno de los programas. Muchas gracias, Carolina. La estrategia del Tecnológico de Antioquia para ese acompañamiento y capacitación ha sido a través de la construcción de un semillero de docentes, bueno, con todas las estrategias que ya nos comentas. También decías algo que utilizan indicadores de gestión, algunos de resultados todavía no han hecho estudios de evaluación de impacto, y quiero conectar eso que mencionas con una pregunta con la que ya
hacemos cierre de nuestra conversación y pasamos a responder las preguntas del chat. Una pregunta para Jorge Luis, sabiendo que además tú, además de ser miembro representante de la CONACES, eres profesor universitario. ¿Y cómo podría uno empezar a evidenciar esos resultados y esos impactos de la internacionalización del currículo, tal vez desde ese rol de un docente? Bueno, aprovecho tu comentario para decir que todos los miembros de CONACES somos profesores. Digamos, hacemos parte de la misma comunidad. Y bueno, yo empezaría diciendo en relación a la pregunta que si queremos mirar o queremos causar un impacto en los estudiantes y, por ejemplo, la institución define que quiere un estudiante global, yo creo que lo primero y lo esencial es que tengan profesores globales. Uno no enseña ni inspira si uno no domina ni es lo que pretende enseñar o inspirar. Entonces, esa ciudadanía global que es muy interesante, por ejemplo, ese concepto o esa multiculturalidad, también tiene que vivirla el profesor desde, por supuesto, acompañado de unos planes y unos programas institucionales, pero tiene que ser parte intrínseca de los programas de formación. Entonces, digamos, digo esto porque a veces encontramos con instituciones que por allá tienen, digamos, como en un armario, una serie de convenios y una serie de políticas, y entonces cuando hay que presentar informes de registro calificado, por allá llaman a alguien que, a ver, ¿qué puedes decirnos tú que se ha hecho en internacionalización? Y pareciera como que eso no tiene nada que ver con el profesor, y es todo lo contrario, ¿no? Es el profesor el que tiene que llevar la voz cantante de cómo se van a materializar esas estrategias finalmente en los estudiantes, en los resultados de aprendizaje esperados, o si lo quieren llamar competencias, en las competencias declaradas por el programa. Yo antes decía que no toda la formación que pretendemos desarrollar en un estudiante es curricular, también hay elementos extracurriculares. Y considero en ese sentido que el profesor también juega un papel determinante, no solamente en la actividad curricular, que por supuesto es su ámbito natural de trabajo, pero también en las extracurriculares, ¿verdad? Entonces, yo, digamos, diría dos cosas. Una es que cómo podemos evidenciar los resultados es con la evaluación de los egresados, ¿verdad? Podemos decir todo lo que querramos dentro del programa, pero si nuestros egresados o futuros egresados no pueden poner en evidencia esas competencias o esos resultados de aprendizaje que definíamos o esos atributos que habíamos definido, pues realmente eso quiere decir que o que no lo estamos logrando o que estamos enfocándonos en aspectos distintos a los que habíamos establecido. Entonces, por eso es muy relevante en la justificación que un programa tiene y en renovación, mirar cuál es el desempeño de nuestros egresados, porque es allí donde se deben evidenciar esas competencias y esa internacionalización a la que le apuntábamos, ¿verdad? Si ellos están trabajando en ámbitos internacionales o en ámbitos nacionales, cómo se pueden reflejar algunas, digamos, concepciones que habíamos tenido de la internacionalización. Yo terminaría diciendo lo siguiente. Los profesores, decía yo, que deben tener también un perfil global, pero también reconozco que un programa no es un profesor, es un conjunto de profesores y que no todos los profesores tienen que hacer lo mismo, ni tienen que tener las mismas, digamos, importancia o relevancia en diferentes momentos del currículo. Entonces, como conjunto, yo me atrevería a decir algunos atributos o capacidades que debería tener un profesor, pero digamos, entendiendo que no siempre cada profesor pueda tenerlos todos, pero en conjunto, los estudiantes que están acompañados por esos profesores deberían nutrirse de este, digamos, de este conjunto de capacidades o habilidades que tengan los profesores. Es decir, reitero que aunque la institución tenga una oficina, un departamento que desarrolla y gestiona la cooperación y la internacionalización,
si eso no está articulado a los profesores, pues difícilmente el estudiante va a terminar con la huella de la internacionalización que queríamos. Entonces, algunos de las cosas que voy a relacionar ahora, bueno, o prácticamente todas, yo como profesor las he hecho y las sigo haciendo, pero nuevamente enfatizo en que no es que sea un listado ni una receta, sino son cosas que por mi experiencia considero que un profesor que quiere apostarle a una formación con enfoque o con desarrollo de competencias en el ámbito internacional debería tener en cuenta. Entonces, primero es que el profesor debe ser quien proyecte y oriente a sus estudiantes en ese contexto social, económico, político a nivel internacional y global. Si un profesor no conoce la dinámica internacional, por lo menos en su campo de experticia, en su disciplina, pues difícilmente va a decirle a un estudiante la importancia o el impacto que pueden tener decisiones o hechos, normas que se estén ocurriendo en el ámbito internacional. O, por el contrario, qué impacto o qué desempeño podría tener mi estudiante en un contexto internacional. Entonces, empezaría diciendo que es él quien tiene que conocer eso y proyectar a los estudiantes. Cuando digo proyectar, es que vincule el contexto internacional en su cátedra o en su investigación o en la actividad de proyección social que él ejecute, ¿verdad? No tiene que ser que hoy o los días sábados vamos a hablar de aspectos internacionales, no, es que eso debe estar involucrado en la rutina diaria. Yo, a modo de ejemplo, en mis cursos, yo digamos, enseño un curso de mecánica de sólidos y, digamos, les suelo mostrar casos de éxito y casos de fracaso de ingenieros en cuanto a proyectos internacionales, para que ellos vean lo que está sucediendo en su profesión en otros ámbitos y cómo en otros ámbitos solucionan problemas, pero también pueden fallar por algunos motivos. Entonces, por otro lado, diría que también debe conocer lo que está ocurriendo en su disciplina, pero también lo que está ocurriendo en los sistemas educativos y currículum de otros países en su campo de experticia, ¿verdad? De esa manera, si yo me nutro de otros contextos educativos, por un lado puedo fortalecer o mejorar mi proyecto educativo, pero por otro lado puedo reafirmar que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y en consonancia con algunos referentes. No quiere decir que uno sale a copiar, sino a comparar y nutrirse y además también alimentar otros sistemas educativos. Ese conocimiento se da a través de la interacción con pares. Nosotros debemos tener identificado pares con los que podemos interactuar, por ejemplo, en el ámbito de la innovación pedagógica o en el ámbito de la investigación, la codirección de trabajos de grado, etcétera. Hay muchas variantes distintas, pero si yo como profesor no tengo contacto alguno con pares internacionales o con comunidades internacionales, pues se me va a hacer muy difícil nutrir en mi proceso de formación a los estudiantes de eso. Deben promover la movilidad de los estudiantes, darle a conocer la importancia que tiene para un estudiante tener una experiencia de interacción con personas o comunidades o instituciones a nivel internacional. Hoy la virtualidad lo facilita aún más, es decir, no tendría que ser necesariamente presencial. Yo tengo lo que llamamos aulas interconectadas y yo dicto clases en cursos de universidades en Chile o en Estados Unidos y ellos dan clases en mis cursos y así los estudiantes interactúan entre sí sin necesidad de asumir unos costos muy grandes que implica el desplazamiento de los estudiantes. Tienes que, como profesor, tener agendas de trabajo con profesores. Puede ser que los profesores desarrollen sus propias agendas de cooperación o que en el marco, por ejemplo, de programas institucionales donde a la institución la visitan otros profesores, pues sea capaz de identificar qué oportunidades hay con esos profesores que visitan las instituciones de cooperar en los procesos en que yo participo. En ese sentido, el profesor o el grupo de profesores debería tener capacidad para identificar oportunidades y fondos de cooperación internacional. No se trata de una labor que haga la oficina de Carolina, por ejemplo, y le diga, profesor, aquí tiene usted el dinero para financiar. Es que el dinero para financiar depende de lo que yo me proponga hacer. Y eso lo conoce el profesor.
hay herramientas, hay plataformas, por ejemplo, para encontrar fondos internacionales para investigación. Todas estas cosas me refiero a que no tiene que conocerla cada profesor, pero sí alguno de los profesores del programa tiene que conocerla y tiene que tener articulación de acuerdo al nivel del programa y la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, para un programa de maestría y el de doctorado aún más, la necesidad de conectarse con comunidades científicas internacionales es muy relevante. En cambio, en un programa técnico podría ser el ámbito internacional, digamos, de una óptica distinta. Bueno, entonces yo diría que en términos generales eso es lo que concibo que el profesor debe tener presente en su agenda de trabajo, todas esas vertientes. Y por último, ya que estoy en CONACYT, lo interesante y lo nutritivo que es que un profesor participe en procesos de aseguramiento de la calidad internacionales, porque de esa manera se va a dar cuenta cómo en otros contextos finalmente llegan a lo mismo, es al mejoramiento continuo de los programas, y que un sistema, por muy distinto que sea como el australiano o el del Reino Unido, finalmente tiene la misma esencia de lo que nosotros hacemos, y por lo tanto cualquier experiencia internacional que tengan en términos de evaluación de la calidad va a ser muy importante para impactar nuestro contexto. Bueno, eso sería lo que puedo comentarles y decirles que nuevamente todos los de CONACYT somos profesores y creemos que el rol que juega el profesor aquí es fundamental. Muchas gracias, Jorge Luis. Nos hiciste casi que una ruta de internacionalización del docente. Nos recuerdas que es en comunidad de docentes que se debe desarrollar ese perfil global de los estudiantes, y que definitivamente el impacto de la internacionalización desde lo que hace el profesor se va a evidenciar en los egresados. Muchas gracias a nuestros tres panelistas. Tenemos unas preguntas en el chat. Voy a direccionar algunas de ellas para después ya hacer una síntesis con 3 o 4 conclusiones de lo que ha sido este panel. Entonces, tenemos una pregunta que nos hacen para Adriana y Carolina. ¿Cuáles han sido los retos más grandes de los procesos de internacionalización en sus instituciones? De pronto pensemos en 1 o 2 grandes retos, primero Adriana y después Carolina. Bueno, una pregunta muy importante y muy compleja de contestar. Bueno, yo creo que un reto para todas las universidades siempre va a ser la financiación, ¿verdad? O sea, eso no creo que sea extraño escucharlo, porque iniciativas siempre van a haber al orden del día, y claramente en esa movilidad tradicional que teníamos antes de la pandemia, pues había unos costos asociados de desplazamientos que siempre, pues, digamos, teníamos que tener en cuenta. Entonces yo creo que siempre el tema de financiación, sobre todo cuando tienes poblaciones estudiantiles, como yo decía al principio, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, es decir, tenemos en la universidad una gran diversidad de estudiantes, y cómo llegarle a la mayoría de ellos con una movilidad tradicional, pues difícil, ¿no? A menos que haya financiación, becas, estancias financiadas, y utilizamos siempre lo que el ICETEX brinda. Tratamos siempre de tener convenios en donde haya un gana-gana, que si yo recibo un estudiante extranjero y le doy aquí las posibilidades de alojamiento, mi estudiante también puede hacerlo. Pero pues vivimos en un país en donde pues también la moneda pues no se equipara con el euro, con el dólar. Entonces siempre el tema de financiación va a ser un reto muy importante. Yo también diría que a pesar de que nosotros hemos logrado unos avances muy importantes en la parte del inglés, el bilingüismo, sí que es cierto que todavía es un reto, no solo para la UNAP, sino creo que para todas las universidades en Colombia. ¿Y yo por qué insisto con el tema del inglés? Porque es que la literatura
de punta está en inglés. Las posibilidades, por ejemplo, de publicaciones y de investigación y de colaboración con otros autores se median por el inglés. Entonces, no solamente es el inglés para, no sé, para tener un puntaje muy bueno en alguna prueba estandarizada, sino porque es que también me permite a mí acceder a información, a conocimiento que en español puede que no esté actualizado, porque me permite llegar y hacer una colaboración, un proyecto financiado por una agencia internacional. Entonces, esos niveles de bilingüismo siempre son un reto para todas las universidades, para que los profesores y también para los egresados sean cada vez más competitivos. Creo que serían como los dos retos que se me ocurren en este momento. Muchas gracias, Adriana. Y en tu caso, Carolina, ¿qué dirías? Bueno, igual que los retos de Adriana, yo creo que son retos a nivel país, pero quisiera sumarle a esos retos de la internacionalización curricular específicamente. El primero también hacía mención antes y es derribar el mito. Derribar el mito de que internacionalización es solo movilidad y bilingüismo, que para yo internacionalizar un currículo es que lo voy a traducir al inglés, que voy a traducir mis diapositivas y mi microcurrículo al inglés. Derribar esos mitos donde la internacionalización era solo movilidad o solo inglés, que hacen parte importante del proceso, claro está, pero que no son lo único, fue uno de los principales retos a los que nos enfrentamos nosotros, y eso requirió un proceso muy dedicado de capacitación y de sensibilización de la comunidad, donde pues ellos entiendan que la oficina de internacionalización no es solo donde van para viajar, sino que es un proceso en el que ellos participan activamente y son protagonistas desde sus aulas de clase, desde sus procesos de investigación. Y esto lo conecto con el segundo reto, que es esa concepción transversal del proceso, no como un accesorio a los procesos misionales, no como una carga adicional, una carga extra, que ya también lo hablaba Jorge Luis, no es como, uy, voy a hacer un proyecto internacional una vez a la semana, no, es cómo esa esencia internacional permea todas las actividades. Y algo que también para mí es muy importante, y es que la internacionalización no es una cuarta misión de la educación superior. Hay muchas instituciones que han pasado a concebirla como una cuarta misión. Desde una opinión institucional y personal, para nosotros no lo es el medio para fortalecer esos procesos tradicionales y que por tanto no es una carga adicional para los docentes y las unidades académico-administrativas, sino es esa esencia, eso tiene que hacer parte de la esencia, el ethos institucional, la cultura, donde haga parte de mi día a día. Mi aula la voy a dictar incluyendo metodologías activas de aprendizaje, incluyendo casos de estudio comparativos, incluyendo las últimas tendencias de mi disciplina. Mis proyectos de investigación los voy a desarrollar dando respuesta a las necesidades de la agenda local y global de desarrollo. Hacer investigación con un impacto tanto para el sector social como para el sector productivo. Entonces, esos dos retos específicos a la internacionalización del currículo creo que fueron a los que nos vimos enfrentados nosotros desde el Tecnológico de Antioquia. Muchas gracias, Carolina. Tenemos una pregunta sobre cómo desarrollar competencias globales en los docentes. Yo ahí me atrevería como a recordar la síntesis del diálogo que los panelistas nos han expresado y compartido en términos de formación y acompañamiento, que nos habló Adriana y Carolina, y destacar como esos 6 puntos de Jorge Luis, de ese docente que realmente se asume como profesor global en términos de proyectar al estudiante en lo internacional, conocer su disciplina, interactuar con pares, promover la movilidad de los estudiantes, tener su agenda de cooperación y participar en aseguramientos de la calidad a nivel internacional. Entonces yo creo que con lo que ustedes ya nos habían expresado podemos contestar esa pregunta, y voy ya a escoger aquí una última ya para concluir y dar cierre a este panel. No sé si alguno de ustedes quiera como concretar algunos indicadores que sí o sí se deberían
incluir para la gestión de la internacionalización. Ya durante el panel hablamos de algunos, dijimos que todo depende del propósito, de la naturaleza, de los proyectos que defina la institución, pero podríamos mencionar dos o tres que uno diga sí o sí. Podríamos empezar con Jorge Luis, después Adriana y por último Carolina. Bueno, yo, como dije anteriormente, desde CONACYT no establecemos indicadores precisos, pero sí les puedo dar una recomendación a nivel del uso de indicadores. Digamos que la tendencia que tenemos todos natural es a mostrar la casa limpia, ¿no? Y decir, bueno, voy a reportar estos indicadores porque es en los que me siento bien, por los que creo que tengo buenos resultados, pero estos otros como que los dejo por aquí escondiditos porque de pronto no he logrado. Desde el punto de vista de CONACYT, no es decir, lo más importante no es mostrar lo que estamos haciendo bien. Lo que nosotros queremos es mostrar cómo el programa está haciendo esfuerzos por lograr los objetivos que ustedes mismos se propusieron. Entonces, en ese sentido, que un indicador que está establecido no se haya logrado, eso no es necesariamente un incumplimiento. Lo que sí es un incumplimiento es que a pesar de que yo reporte un indicador con un valor que yo considero altamente positivo, yo no pueda sustentar eso, ni pueda, por ejemplo, comparar o mostrar la evolución que ha tenido ese indicador en la vigencia del registro calificado. Eso es lo más importante. Incluso, ¿por qué yo no puedo mostrar que cierto indicador ha involucionado? Es decir, eso es natural. Por ejemplo, el impacto de la pandemia se va a evidenciar en muchos indicadores de internet. ¿Cuántos profesores, por ejemplo, asistían a congresos internacionales y esto se paralizó? Eso es parte de la realidad que está viviendo la institución. Entonces, yo pienso que mi recomendación desde CONACYT no es qué indicador no se le puede olvidar, sino sustente cómo evolucionan los indicadores y eso finalmente cómo se utiliza en el programa. Porque, como les digo, nosotros revisamos mucha información, 500 anexos distintos, pero finalmente lo que queremos ver no es, digamos, información desagregada, sino es el espíritu de mejoramiento continuo que tiene el programa en relación a esos indicadores. Muchas gracias, Jorge Luis. Adriana. Bueno, mi respuesta va a ser un poquito más filosófica, no va a ser como una fórmula de indicador, más bien filosófica porque me puse a pensar ahora con la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que nosotros como institución queremos lograr, el para qué de la internacionalización? Entonces, si yo me pongo en el zapato del estudiante que llega y toca la puerta de la UNAV, se matricula, dura 4 o 5 años en nuestras aulas de clase, se gradúa y sale al mundo laboral o al emprendimiento. Bueno, entonces lo que yo tengo que preguntarme es si esos 4 o 5 años que pasó este ser humano por mis aulas, luego después sale al mundo laboral, ¿con qué habilidades no blandas? Porque esa palabra, escuché en un webinar hace unos días que esa palabra no es esenciales. ¿Cuáles son las habilidades esenciales que le van a permitir ser mejor persona, tener una hoja de vida mucho más atractiva para lograr obviamente insertarse exitosamente en el mundo laboral o del emprendimiento? Para mí la satisfacción más grande en los 10 años que yo estuve al frente de la ORI, ver esa cantidad de personitas a las que uno literalmente les cambió la vida. Porque eso es lo que uno hace en una oficina internacional con los estudiantes, les cambia la vida. Que llegó un estudiante de Pilo Paga, que además era por allá de un pueblito del norte de Santander, me estoy acordando de un ingeniero mecatrónico, Edwin, que llegó a la UNAV con mucho esfuerzo a estudiar con financiación, pero era tan brillante que logramos seleccionarlo para el programa Jóvenes Ingenieros y resultó yéndose a hacer su doble titulación a Francia y ahora es doctor y trabaja en la Renault. O sea, a mí eso... ¿Qué mejor indicador que ese? Entonces uno literalmente le cambia la vida a esos jovencitos que llegan a la universidad. ¿Con qué? Con los convenios, con las posibilidades de que mejoren su inglés o su francés,
con las becas, con las posibilidades de que se les abra el mundo, y así todos tenemos 1000 historias. O sea, literalmente uno le cambia la vida a las personas. Y desde el punto de vista de los programas, ya no el estudiante, sino la oferta educativa, bueno, pues es que sí o sí un programa académico se tiene que estar comparando y tiene que estar usando referentes externos. Llámese un convenio con una universidad aliada, de la cual uno aprende muchísimo, llámese una acreditadora internacional, bueno, cualquier cantidad de referentes que hay, porque no se puede estar mirando todo el tiempo hacia el ombligo. Entonces, ese también es un para qué muy importante, cómo los programas están evaluando y transformando de manera permanente, siempre teniendo la antenita puesta en lo que están haciendo mejor los demás. Creería yo que son dos indicadores que sí o sí, filosóficamente hablando, deben cumplir las universidades. Muchas gracias, Adriana. Carolina. Bueno, yo creo que la internacionalización y en general la educación superior desde toda su concepción tiene que analizar cuál es la transformación que está haciendo. Y aquí voy a proponer 3 niveles. ¿Cómo estamos transformando al estudiante desde ese perfil global? Es decir, nuestro estudiante al finalizar su vida académica en las instituciones. Bien decía también Jorge Luis, esto no es de una sola asignatura, esto es de el currículo formal e informal y el currículo oculto. ¿Cómo logramos que ese estudiante sea capaz de analizar críticamente lo que sucede en el mundo, entender que hay diferentes perspectivas y visiones, capaz de interactuar y comunicarse en contextos diversos y de tomar acciones y ser propositivo? Eso a la vida del estudiante, ¿cierto? Esperamos que al finalizar tengamos un estudiante que sea capaz de interactuar en ese contexto. Necesitamos poder evaluar eso. La prueba PISA, por ejemplo, tiene un componente de competencias globales. Habrán otras estrategias institucionales a través de portafolios, de ensayos de los estudiantes. Ya cada institución tiene que identificar cómo evalúa ese componente transformacional del individuo. Un segundo es en la institución, cómo la internacionalización está aportando al mejoramiento continuo de la institución, que se puede evidenciar en las acreditaciones nacionales e internacionales, en las actualizaciones de los programas, en el mejoramiento de la infraestructura, los laboratorios, la tecnología. Y por último, cómo aportamos al territorio. Y es cómo a través de la internacionalización, de la investigación, estamos aportando a la solución de problemas de nuestra sociedad. Nosotros particularmente en este nuevo plan de desarrollo nos hemos hecho una apuesta por hacer internacionalización con impacto social. ¿Cómo sacamos los proyectos de internacionalización solo del aula y formamos a ese estudiante con la perspectiva global, pero desde el punto de vista de cómo contribuye a su comunidad local? Entonces creo que ahí tenemos 3 macroniveles en los que podríamos evaluar ese impacto de la internacionalización. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ya por cuestión de tiempo cerramos las preguntas de nuestros participantes hoy. Me voy a atrever a dar 4 grandes conclusiones de esta maravillosa conversación que hemos tenido con nuestros 3 panelistas. Una es que definitivamente, dependiendo del propósito que la institución defina, su internacionalización asimismo marca su ruta, las maneras de evaluar, las evidencias del logro de esa internacionalización. La segunda, que la internacionalización en la normatividad de calidad es la esencia de todas las condiciones y factores, y ya la tenemos de una manera más transversal, es casi que el espíritu de la norma. Definitivamente no hay un conjunto de indicadores establecidos por la CONACYT para valorar la internacionalización y la internacionalización del currículo. Lo importante es que la institución defina su propósito, su ruta, que muestre evidencias, que muestre trazabilidad y que demuestre un mejoramiento continuo con eso que ha declarado. Y que es importante acompañar, visibilizar, reconocer a los profesores que hacen internacionalización, y ojalá que entendamos que debe ser un atributo propio de la gestión docente. Yo
cerraría como con esas 4 conclusiones toda esta conversación. Agradecerle a los panelistas por su tiempo, por su compartir sus experiencias, por la claridad en sus propuestas. Y desde ASCUN y la RCI, invitarlos a la siguiente sesión, que va a ser el 15 de septiembre de 9 a 11, el tema resultados de aprendizaje global. A nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y acompañar siempre a estos espacios formativos de ASCUN y la RCI. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz día para todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bueno, nos comparten la grabación, por favor. Sí, el enlace queda, pero se los enviamos de nuevo. Ya Queda en el está. Facebook de la RCI. Ah, súper. Un abrazo. Feliz año. Gracias.